conversar. Hay gente que me parece que todavía no volvió, pero bueno, en todo caso volverán en algún momento o no. Me parece que mejor sería empezar ya a charlar. La idea es hacer una conversación. ¿Se escucha la voz? Sí. ¿Más o menos? La posición. Sí. Te miro un poco así me escuchás. La idea es hacer una conversación informal. Vamos a charlar Facundo y yo con Ani, pero también todos ustedes. No vamos a establecer, hacer una de esas conversaciones donde nosotros preguntamos y después decimos, a ver, alguien tiene algo para preguntar, porque es bastante incómodo. Es como decir, bueno, ahora usemos estos últimos 10 minutos para que los que están participando de la charla pregunten. No está bueno. Vamos a hacer una conversación lo más interactiva posible, en la que todos vamos a participar, pero por supuesto hablando con Ani, no entre nosotros. No tiene mucho sentido, digamos, que nos digamos cosas entre nosotros. La cuestión es plantearle todas las cosas que ya los estás retando antes de que empiecen. Todas las cosas que tengamos ganas de preguntarle, todas las cuestiones que nos den curiosidad en relación a la escritura. Bueno, ahora tenemos una buena posibilidad para preguntarlas, porque evidentemente todas las personas que están acá, todas escriben, entonces todas tienen un montón de cosas para decir y para preguntar en relación a la escritura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conversar sobre eso. En realidad va a conversar alguien, nosotros lo vamos a preguntar. Esto fue una introducción un poco innecesaria, perdón. Escuchaba una cosa que se me está ocurriendo, ¿no? Escuchaba los microrelatos, que algunos realmente me parecieron muy lindos. Ustedes estuvieron trabajando un buen rato con microrelatos, ¿no? Y en algunos casos yo pensaba, esto me parece más un chiste, un microrelato, esto me parece un poema, ¿no? ¿Hay alguna particularidad, digamos, como para poder diferenciar un microrelato de otros textos breves que quedan a mitad de camino, que no están logrados del todo, o que son solamente chistes? No sé si vos tenés algo, seguramente tenés mucho pensado sobre eso. Claro, porque es una pregunta que surge todo el tiempo. Hay dos respuestas posibles. En realidad, el país del microrrelato es un país que tiene fronteras. Por un lado con el cuento largo, por otro lado con el aforismo, por otro lado con la poesía, por otro lado con el chiste. Y además es un género que le gusta jugar en la frontera. Hay muchos microrrelatos que son realmente fronterizos. Entonces, si parece un chiste, es un chiste. Si parece un aforismo, es un aforismo. Si uno no sabe bien lo que es, probablemente sea un microrrelato. Esa es una respuesta posible. Y por otro lado, esto se puede contestar también de otra manera. Estamos como en el mundo de los textos breves, que es como la selva del Amazonas. En la selva del Amazonas hay una parte que es de Brasil, una parte que es de Perú, una parte que es de Paraguay, una parte de Venezuela. Pero esas son divisiones políticas. En suma, como lectores o como escritores, ¿qué nos importa? ¿Verdad? Estamos en la selva del Amazonas. No nos importa tanto en qué categoría vamos a poner un texto que nos gustó o nos interesó. Si vale para nosotros como lectores, bueno, no hay ninguna necesidad de ponerle un sello. ¿Y a vos, Ana, los textos para que te gusten van por alguna línea, tienen algún condimento que digas, bueno, ya sé que si va por acá probablemente me guste tal autor o tal No, texto? tiene que ser bueno, lo cual es muy arbitrario, Claro. lo cual es aparentemente muy arbitrario. Yo no tengo una definición de lo que es un texto bueno, es un texto que a mí me parece bueno, entonces aparentemente es una definición totalmente subjetiva.
Sin embargo, en la práctica, cuando uno trabaja de jurado en concursos de cuentos, de microrelatos, de novela, uno descubre, porque, o sea, cuando uno ve la cosa desde afuera, se imagina largas y complejas discusiones entre los jurados en que prima la subjetividad de cada uno y el tipo de literatura que le interesa a cada uno. En realidad no es así. Es rarísimo que haya discusiones. Puede haber discusiones entre cuál es el primer premio y el segundo, o si un texto es para tercer premio o para mención. Pero los 5, 6, 8 mejores textos son los mejores textos para todos los miembros del jurado, no hay discusión. Todos, lo normal, lo habitual, lo que se produce es eso. ¿Qué tienen en común? Y que tienen en común calidad literaria, pero ¿cómo definís calidad Claro, literaria? es interesante la discusión, porque Claro, estamos es acostumbrados a interesante. decir, este es un mal texto, este es un Claro, mal escritor, exacto. es un mal libro, es un mal cuento. Ahora, cuando tenemos que Definirlo es mucho más difícil. precisar Obviamente de alguna uno manera, pide originalidad, o sea, que salga, que no sea convencional, que no sea un texto trillado, que no sea algo que uno ya leyó muchas veces de otro modo. bueno, ahí hay, Eso es fundamental. es una línea para tener en cuenta, ¿no? Eso es fundamental, originalidad. Originalidad. Claro. Otra línea para tener en cuenta es belleza de la prosa, si nos parece estéticamente bello, eso es mucho más difícil de definir. Claro. Y además se aplica claramente en el microrrelato, que exige una prosa perfecta, hasta cierto punto en el cuento, y en la novela no tanto. Hay novelas que no están escritas con una prosa impecable y sin embargo son buenas novelas, ¿no? En la novela juega la trama, juega el desarrollo de los personajes, hay muchos otros elementos que juegan además de la belleza de la prosa, ¿no? El cuento en ese sentido, el microrelato en ese sentido, el ponerlo en la serie de la poesía, entonces. Claro, Hay que pensarlo casi de la misma manera que pensamos el poema, ¿no? exacto, en el microrrelato cada palabra tiene un peso muy grande y además en el microrrelato el sonido también cumple un papel importante y en ese sentido se parece a la poesía. No hay que hacerse los cancheros, me parece, en un microrrelato, ¿no? Porque es como tentador hacerse el canchero, hacer chistes o querer llamar la atención o el final sorpresa. Digo, esas Claro, cosas. lo que pasa es que en el final sorpresa es que en términos generales el lector de hoy, que es un lector avesado y que aunque no sea un lector tan avanzado en su carrera de lector, de todas maneras ya conoce todos los finales sorpresa. Claro. Porque ya está, se terminaron, no hay nuevos finales sorpresa. Los finales sorpresa se terminaron. Cualquier persona hoy que está acostumbrada no solo a leer, sino a mirar la tele, ya sabe, ya conoce los finales sorpresa. Los finales sorpresa en general es prácticamente imposible sorprender a un lector actual así con ¿Cómo un terminar entonces? con un truquito final. Sin truco, ¿cómo terminarlo? Que se vaya así, que se diluya al final. Sí, puede haber un anticlímax y una dilución final. O puede ser todo el microrrelato, casi un pequeño enigma que se tarda unos segundos en comprender. Por ejemplo, hay un relato maravilloso de Arreola que se llama Cuento de horror, que dice: la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Sí. Bellísimo, y como ven, no se puede decir que hay un final sorpresa, sino que todo es un texto muy muy pequeño en que todo es de alguna manera sorprendente, ¿no? Y esos 20 segundos que ustedes tardaron en emitir algún sonido es también lo que muchos llaman la teoría del clic, como esos 20 segundos en que verdaderamente se tarda en comprender plenamente el significado de un texto muy breve. Y es lo que hace también que sea imposible o poco agradable sentarse a leer un libro de microrrelatos de una sentada, tragárselo como uno se traga una novela, porque el microrrelato necesita
implica un pequeño esfuerzo y necesita un pequeño tiempo de reflexión. Y eso hace que provoque un cierto grado de fatiga. Uno llega un momento en que no entiende, lees 1, 2, 5, 10 microrelatos y hasta ahí, porque después no entendés, empezás a confundirte para procesarlo, ¿no? Y te parecen, claro, parece que todos dijeran lo mismo. A mí me pasó, tuve como una comprobación casi física de eso, que es, yo estaba escribiendo Casa de Geishas, mi segundo libro de microrelato, y tenía muchas dudas de si iba por buen camino, porque bueno, el primero había sido La Sueñera, que había sido muy elogiado por lectores que yo respetaba mucho. Entonces, bueno, tenía los primeros 30 textos y se los di a 5 personas diferentes. Las 5 personas me dijeron lo mismo. Son buenos, me dijeron, los textos son buenos, tenés que seguir, vas por buen camino, pero los 10 primeros son mejores. Pero yo los tenía en hojas sueltas y a cada uno se los había dado en otro orden. Y a todos, claro, los 10 primeros les había resultado mejores. Claro. Bueno, me tranquilicé para empezar. Había Me 30 por lo tranquilicé. menos buenos. Claro, me di cuenta que estaba bien, que la cosa iba bien, que seguía marchando. Así que bueno, seguía escribiendo. Claro. Claro, y para escribir el microrelato, vos tenés que trabajarlo de otra manera en relación al cuento y a la novela. Es completamente distinto. Es como si lo pensara otra cabeza, salen de distintas partes del cerebro. ¿Vos lo planificás antes de escribirlo o lo haces espontáneamente? Bueno, no existe nada espontáneo, o sea, naturalmente hay que pensarlo. Yo no pongo la mano en el papel y una mano mágica me la lleva para escribir el microrelato. Pero ¿hasta qué punto lo pensás? ¿Hasta qué nivel de detalle lo pensás? Bueno, esa es una pregunta interesante. A veces lo que tengo es una idea. La primera fue una Está bueno porque a lo largo de las preguntas uno va tomando un poco más de... La primera no fue tampoco una estupidez y me preguntan mucho y yo misma no sé, porque uno no conoce detalladamente todo su propio proceso de escritura. Pero sí sé que a veces lo que tengo, a veces ya nace con las palabras puestas y digamos lo escribo en la cabeza antes de escribirlo en el papel o en la pantalla, pero a veces tengo una idea y bueno, y esa idea hay que transmutarla en palabras y bueno, y ahí hay un trabajo que se produce ya mientras voy escribiendo. Sí. Y en relación con los cuentos y las novelas, es un planificás trabajo mucho los cuentos, elaborás mucho las novelas, haces estructuras, tomás apuntes. No. Con los cuentos tengo una idea general, sé lo que quiero escribir y sé más o menos con qué personajes me voy a encontrar y con qué personajes voy a trabajar. Lo que no tengo generalmente es el final. Tengo una idea general de la situación. Hay muchos autores, por ejemplo, dos autores tan diferentes como Abelardo Castillo y Fontana Rosa, los he escuchado decir que si no tenían el final, si no sabían el final de un cuento, no lo podían empezar. A mí eso no me pasa en absoluto. Yo voy encontrando el final a medida que lo escribo. Esto es muy personal. Y con las novelas son torturantes. Las novelas son un castigo. Uno puede escribir un pésimo libro de poemas en una noche, pero una horrible novela le va a llevar meses. Las novelas dan mucho trabajo, es un esfuerzo casi físico. ¿No lo disfrutás o Lo disfrutás a pesar de eso? Lo disfruto en la segunda etapa, o sea, no lo disfruto cuando estoy escribiendo la primera versión, que realmente es
sufrida. Después, cuando tengo todo el material, sí, ahí empiezo a pasarla bien. Y la parte de reescritura y rearmado y reorganización, cuando verdaderamente siento que escribo, que eso es, que estoy haciendo literatura, porque en la primera versión son desagradables borradores y yo tengo que seguir adelante, porque si no sigo adelante, si me quedo corrigiendo la primera página, nunca voy a terminar, nunca voy a avanzar. Entonces voy dejando atrás y además voy haciendo cambios en la novela, cambios en la estructura, cambios en los personajes, cambios en los nombres, pero no toco lo que está atrás, lo tengo en la cabeza. Entonces eso es algo que no le puedo mostrar a nadie, es una cosa fea, desagradable. Yo sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, porque sé que en realidad el trabajo mejor, más interesante, más placentero va a venir recién cuando tenga todo el material que tengo que usar para la novela. Ese trabajo lleva años a veces. Y sin compartir esto que vos decías que es verdad, o sea, querés mostrar y no se lo el puedo otro mostrar se queda a nadie. mirando y vos tenés la idea. Y todo ese tiempo es un trabajo solitario tuyo con el texto. Sí, y no se lo puedo mostrar a nadie, porque solamente yo sé qué voy a hacer después con eso, Claro. que no está ahí. Si mostrás un edificio a medio hacer. Claro, nadie puede tener la menor idea de... O sí, pueden tener una idea, pero... Y además pasa otra cosa, yo tengo algunos muy buenos y necesarios lectores, por ejemplo, empezando por mi marido, que es mi primer lector, que es hace 40 años que tiene el laburo de primer lector. ¿Él también recibe el texto en la segunda versión, ya en el momento de la corrección y de la reescritura, incluso él? Sí, porque lo que pasa es que uno no puede arruinar a sus lectores haciéndoles leer una versión que total ya sabe que está mal. Y menos durante 40 años. 40 años, ¿qué hablar? No, pero es que el lector, o sea, yo lo he visto del otro lado, con colegas que me hacen leer una primera versión de su novela, Claro. y después una segunda o tercera versión. Y en realidad ya no notas mucho la diferencia como lector. Y lo que te queda en la cabeza es lo que leíste primero. Claro. Sí, Entonces yo necesito tener a mis lectores con la cabeza... Después de tu marido, ¿quién viene? Bueno, quizás alguna de mis hijas, y después algunos colegas con los que soy amiga, quizás, por ejemplo, Guillermo Martínez, Carlos Chernoff, Inés Fernández Moreno, amigos, Ana, colegas. y antes de pasar material, ¿cuándo sentís que está terminada la obra? Bueno, ya está, podría seguir corrigiéndola, pero ya está, acá terminó. Hay dos momentos. Hay un momento en que, bueno, yo siento que llegué hasta donde podía llegar. Es decir, es como si yo fuera trabajando una pequeña escultura en arcilla, y entonces todos los días le hago un cambio, le saco de aquí, lo pongo allá. Pero mientras tanto la arcilla se va endureciendo. Y en un momento dado la voy a trabajar y ya está. Cuajó, se endureció y ya está, se endureció. No lo puedo tocar más. Sé que tiene errores, quisiera cambiarle cosas, pero no puedo. Hasta ahí llegué. Es lo mejor que puedo hacer. No, ahora ya no. En algún momento sí leí en voz alta. Entonces, cuando llegó esa etapa, bueno, eso es lo mejor que yo podía hacer, hasta ahí. Y ahí lo doy a leer a varias personas. Y presto mucha atención a lo que me dicen. Los consejos que me dan por lo general no me sirven para nada. Lo que sí me sirve... No, claro, porque cada uno aconseja de acuerdo a su propia... Sí, por supuesto, seguro. Sí, sí. Y menos los otros escritores que me dicen, sí, muy lindo el tercer capítulo, pero si en vez de ser una princesa, por ejemplo, fuera una villera del siglo XXI, te quedaría mucho mejor. O otro me dice, el tercer capítulo está muy largo. Otro me dice, el tercer capítulo está muy corto.
Claro. Otro me dice, en el tercer capítulo yo creo que tendrías que cambiar el punto de vista. Bueno, algo pasa con el tercer capítulo. Claro. ¿No? Eso es lo que me están diciendo. Y suele suceder Ah. que cuando varios buenos lectores leen un libro y hay alguna zona medio oscura y medio confusa o con problemas, todos van a encontrar algo que decir de eso, aunque no digan lo mismo. Me están señalando dónde está el problema y solo yo lo puedo resolver. O no, a veces no puedo. Y bueno, y entonces ahí sí, bueno, trato de resolver el problema. Y generalmente como hasta que me dan toda esa devolución, pasaron a veces un mes o 2 meses incluso, ahí cuando vuelvo a arreglar la novela, yo misma vuelvo a encontrar otras cosas que no había visto antes por estar tan pegada. Por ejemplo, en La muerte como efecto secundario, que es una de mis novelas, es una de las que a mí más me gusta, en una primera versión, cuando se lo había dado a leer a varias personas, y nadie se dio cuenta que había un personaje que salía de su casa, volvía esa noche y en el medio habían pasado 15 días. Y recién me di cuenta yo cuando lo leí, después de, digamos, de 2 meses de reposo. No 8 años como pedía Horacio, ¿verdad? Horacio decía que había que guardar el original durante 8 años. Piglia 17. Piglia 17 años. Piglia 17 años. ¿Y Horacio a quién te referís? Horacio Guaraní. Perdón. No, perdón, pensé que era... ¿Cuántos Horacio años? de la 7 epístola a los pisones. 7 años. Horacio decía 7 años. Sí, porque en realidad vos, quiero decir, no pasó un año de la corrección, de la última corrección que habías hecho de la novela, ya con el aporte de todos los lectores y demás. ¿Podés volver a trabajar ese material con distancia? ¿Podés corregirlo como si fuera un texto de otro sin estar todavía más o menos involucrado? No, bueno, uno está involucrado, obviamente, pero se ve más, si hay algún error, salta de alguna manera. Sí, sí. Y bueno, y entonces le doy esa otra vuelta de tuerca y ahí terminó y lo llevo a la editorial. Y ahí viene la lectura de la editora, generalmente son mujeres, o el editor. Y bueno, y si tienen algo que decirme, generalmente no tienen nada que decirme los editores, pero bueno, si tienen algo que decirme, lo ¿Es una escucho. evolución del texto? ¿No proponen cambios? Normalmente no, nunca me pasó. ¿Nunca te pasó hasta ahora? En literatura infantil sí. Bueno, En es literatura un infantil. tema que te iba a preguntar ahora también. Exacto, en literatura infantil hay un editing feroz. Por muchas razones, porque hay mucha censura para empezar en literatura infantil. En literatura infantil uno ya trabaja con autocensura, porque bueno, uno ya tiene muchas dudas con respecto a qué conviene y qué no conviene contarle a un chico. Cada uno tiene su propia idea acerca de ese tema. Y después ahí también viene la censura de la editorial. Claro, yo como tengo ya tantos años de escribir literatura infantil, mi primer libro para chicos salió en el 88, ya tengo la cabeza como cuadriculada y ya no se me ocurren cosas que no se puedan publicar, ya no se me ocurren. La última vez que tuve problemas con la censura fue con un librito que se llama, de versos, que se llama Las cosas que odio, donde había unos cuantos odios que las editoras me dijeron, bueno, si queremos que este librito entre en la escuela, mejor el odio a la directora de la escuela se lo sacamos. El odio al hermanito, mejor que no. El odio a las amigas de mamá quizá está demasiado fuerte. Ahora, qué pena, porque Y el odio al hermanito, mejor tampoco. le sacan un espacio que para mí, yo trabajo dando clases de teatro con chicos hace muchos años, y esto que vos decís, le sacan un espacio de cierta catarsis, que sería interesante que los pibes tuvieran,
leyendo un texto que es lo que nos pasa a nosotros. Tampoco, también, porque, ¿no? o sea, yo tampoco una me había censura. jugado a hacer nada catártico. Porque yo también quiero que el libro entre en la escuela y se venda. Claro. No, pero catártico te digo, así sea. No, pero No te digo, por por fuerte, ejemplo, ¿no? te digo para que veas las cosas que me censuraron. Tenía un versito que se llama Mi maestra es un monstruo. Bueno, y decía, pero... terminaba diciendo, yo sé que mi maestra es buena, solo digo que me da un poco de miedo cuando saca sus tentáculos y antenas. Era un chiste, claro, no era el odio a la maestra ni nada por el los chicos le dan ganas de seguir leyendo, ¿no? Claro, pero bajada prudentemente las editoras me dijeron, y pensalo, porque la verdad es que por ahí con estas cosas ya no va a entrar en todas las escuelas. Bueno, yo también quería que entre en todas las escuelas y se venda. Ya era bastante audaz de la editorial publicarme un libro que es para chicos que se llame Las cosas que odio, porque ya hay muchas docentes que ya el tema les preocupa, no les gusta. Así que bueno, sí, le saqué. Sin embargo, la literatura extranjera deberían aplicar un poquito de censura, porque a veces llega acá cosas que nada a leer. Sí, por supuesto. Esas compras comunitarias de autores extranjeros que uno desearía que no llegue. Para hacer los libros para chicos, vos tenés algún método distinto. No, y digo, espérate, no, y digo, aparte del tema de la censura, hay un tema de editing. Un tema de editing que puede llegar a ser muy perturbador. Yo he tenido tremendas discusiones bueno, le digo concretamente, yo trabajé muchos años, sí, Canela, trabajé muchos años con Canela en Sudamericana. Canela es una tipa bárbara, una persona súper derecha, honesta al mango, inteligente, me gusta mucho, me encanta como persona y me llevo muy bien con ella y fue un placer trabajar con ella. Pero tenía la manía del editing. Entonces ella tenía que meter la pezuña en mis textos y cambiar cosas. Y había cosas que estaban bien. Y la verdad, yo escribo mejor que Canela. Escribo mejor. No, bueno, Canela es muy buena poeta. Canela tiene una bellísima poesía. Escribe muy bien poesía, pero no en prosa. ¿Por qué? ¿Qué te basas para decir? No, ella tiene errores sintácticos. Errores sintácticos. Sí, no, redacto mejor que Canela. Y ella, digamos, teníamos discusiones acerca de cuestiones de redacción en que yo sabía que yo lo estaba haciendo bien. Pero bueno. ¿Pero ella te discutía desde el error sintáctico? Sí, desde el error sintáctico o desde la repetición, que había muchas veces que uno quiere repetir la palabra porque le gusta el efecto de la repetida, la diferencia entre aliteración y redundancia, pero bueno, cada cosa había que pelearla y discutirla. Pero lo más perturbador que me pasó fue hace 3 años cuando entregué, o sea, Alfaguara me encargó una cosa maravillosa, porque a veces uno tiene la fantasía de que los escritores ponen cargo, qué sé yo. Pero me encargaron un libro sobre mitología griega, para chicos. Y yo deliré de placer y alegría, porque siempre de chica me encantaba la mitología griega y pensar en escribir un libro así para chicos, para mí fue fantástico. Bueno, trabajé, entregué el libro y la editora me llama y me dice, mira, el libro sí está todo muy bien, pero ¿sabéis qué siento? Que no es bastante Ana María Yua. Me mató. ¿Quién era Fernando Violeta? Violeta. ¿Qué importa? Yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué querés decir? ¿Cómo me despido? ¿Qué le hago? ¿Qué le cambio? Dice, no sé, pero vos velo otra vez porque no es bastante Ana La semana María que Yua. viene me lo mandás de nuevo. Entonces, bueno, yo me acordé de otros libros que había tenido algún problema con Violeta y que en realidad se solucionaba cambiando una palabra. Porque ella me decía, habíamos escrito una novela histórica y ella había dicho,
la parte histórica está mal. Y cambiamos un tiempo verbal Y la parte histórica se arregló. Sí. Entonces, bueno, yo volví, porque hay que escuchar también, o sea, los editores tienen mucha experiencia, son sobre todo grandes y buenos lectores. Entonces, a veces hay que escuchar la objeción, no la solución. Quizás la solución no era ponerme a ver cómo lo hacía más Ana María Schwartz, pero sí percibir que había algún problema. Entonces lo volví a leer y me di cuenta que en realidad yo había hecho como una cosa cronológica de la historia del universo desde la creación del mundo, ordenada y, digamos, con un relato continuo que era interesante y me había salido bien, pero como en el segundo o el tercer capítulo lo dedicaba a explicar quiénes eran y qué características tenían cada uno de los dioses del Olimpo. Y estaba muy bien, pero interrumpía la narración. Entonces, ese capítulo lo pasé al final y ya está. Era esto. Ana, te Pero preguntaba está bien, algo. sí. Y con el tema sexual, ¿hasta dónde te metés? Que es un tema que los chicos están como a flor de piel. ¿Qué tema sexual? La sexualidad que real. El otro día leía de Alfaguara, No de es Revolución sexualidad para... de Y me parece que estaba un libro que hablaba de la menstruación, Sí. de una nena que era del interior y le apareció el papá, no me acuerdo ahora cómo se llama el libro. Y estaba bastante jugado a mi criterio. Un libro de los 90. Bárbaro. Sí. Bueno. Ella rechazaba al papá, después se la llevaron a Corrientes, volvió, la trajo a Capital. Interesante. ¿Y la homosexualidad? ¿La actitud infantil? Nada. No. Y ahora, Difícil, con matrimonio difícil. igualitario y todo eso, un cambio. Una cosa interesante, estuve como jurado de un concurso que hizo el Partido Socialista para textos que tuvieran de literatura infantil, que tuvieran que ver con la antidiscriminación en cuanto a género, porque no se habla más de sexo, ¿no? Se habla de género. Pero el tema era el problema gay, o el tema gay. Eran cuentos infantiles con tema gay. Y fue muy interesante, nunca se dieron los premios. El concurso se diluyó y nunca terminó en nada. Porque no se animaron. ¿En serio? Claro. No sé, pero bueno. ¿A vos te Quedó pasaron ahí. igual el trabajo? Era un trabajo ad honorem. Era ad honorem, a mí me pareció bien, acepté hacerlo ad honorem, me pareció una cosa interesante, muy valiente, muy jugada. Y bueno, era demasiado valiente y jugada y no se atrevieron a concretarlo. Y bueno, aparecieron 2 o 3 textos realmente muy lindos, muy bien escritos, muy interesantes. Y hay uno que me quedó bailando en la cabeza, que es el tema de que el arroz con leche, en realidad, es un canto al matrimonio igualitario. Es la señorita de San Nicolás que se casa con otra chica. Claro. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Pero de una chica a otra chica. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la marca de género ahí? Es un juego de chicas. Es un juego de niñas. El arroz con leche Que es vos un juego de jugás- chicas. que vos jugás de chiquito. Mirá. Bien. Es un juego de chicas. No lo había escuchado. Pero además tiene otra estrofa que es más todavía, en la que es más notable. Espérate, Yo soy la viudita. yo soy la viudita de Barrio del Rey, Ahí me está. quiero casar y no sé con quién, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso. Es la viudita que se casa con una señorita. Sí, está re buena, de verdad. Hay maestras que han hecho presión de cantar esa canción. ¿En serio? Yo soy narradora de cursos infantiles. Y hay colegios donde prohíben el arroz Sí, con la maestra leche. dijo, no, esto no. ¿Cómo? Porque la ¿En viudita se serio? casa con la señorita. A tal punto Sí.
prohibida el arroz con leche. No, que no lo pide, por favor, esa canción no, que tantas canciones infantiles. La otra está linda. ¿Por qué el arroz con leche? Chiquito, Claro. Y con una mochila Claro. No, pero igual a mí de chica nunca me gustó porque es una canción muy discriminatoria en general. ¿Qué es esto? Con esta sí, con esta no, que te sepa hacer tal cosa. Es una locura esa canción. Me parece machista. Claro, claro. Sí. Claro, pero no es machista porque es la viudita con la señorita. Claro, encima tiene que saber coser y bordar. Claro. Igual el final está bueno. Ahí Ese va a abrir la puerta para ir a jugar. Ese final está bueno. Ese Uno de los grandes finales. Eso está muy bien, pero coser y bordar. Sí, no, ella la... Che, pero me encantó la verdad que no lo había pensado. Maravilloso. No me meto con el tema sexual, pero cuando hago adaptaciones sí, porque cuando la cosa está muy alejada en el tiempo y en el espacio, entonces pasa. Por ejemplo, me pidieron una adaptación de Las Mil y una Noches. ¿Cómo se cuenta Las Mil y una Noches? Claro. Sin hablar de una esposa infiel, sin hablar de un marido que degüella a todas las mujeres con las que se casa, en venganza por la infidelidad de su esposa, ¿no? Y que además primero tiene, o sea, se acuesta con... Tiene relaciones sexuales. Sí, tiene relaciones sexuales, pero con Sherezada incluso, ¿no? Pero Tiene, Sherezada no la toca. sí, tienen 3 hijos. ¿Sí? Claro, al final de Las Mil y una Noches aparecen final. los 3 hijos. Y a lo largo de Las Mil y una Noches tienen 3 hijos. Yo Claro. pensaba que nunca pasaba nada porque ella toda la noche le Claro, contaba. En la versión original, ella pasa, se acuesta con el califa, con el sultán, y después la llama a su hermana Dunyazad, y su hermana Dunyazad es la que le pide que le cuente un cuento. Y el sultán se engancha a escuchar. Sí. Así que bueno, ahí sí, ahí pasa. ¿Está editado el cuento que me estás contando de la adaptación que hiciste? Sí, pero estuve mirando hoy todas las adaptaciones de Las Mil y una Noches. No hay manera de contar eso sin sexualidad. ¿Y cómo lo resolviste? Bueno, nada, suavemente. No, sale el año que viene, sale ahora sí, ahora en febrero. ¿Para qué edad más o menos sería Y yo supongo que saldrá de 10 años para arriba. Alfaguara, sí. ¿Cómo se va a llamar? Y bueno, y con los dioses, con la mitología griega, bueno, hay muchos casamientos entre hermanos, entre los dioses. Y bueno, también, digamos, sin abundar en la cuestión, los titanes, por ejemplo, ahí de pronto se casan entre ellos. Yo no machaco en el tema de que son hermanos, pero bueno, el chico que lo piensa un poquito se dan cuenta que tenían la misma mamá y el mismo papá. ¿Y para qué edad sería de los dioses griegos de que estaba hablando? De los dioses griegos también, como de un anaranjado, anaranjado de Alfaguara. Y es un libro que está arrasando en ventas, acá y en toda América Latina y en España. Es el único libro mío que entró en todos los países de América Latina y en España. ¿Te pasan una temática para desarrollar el libro o lo elegís vos? En el caso de los dioses griegos me lo encargaron. En Las Mil y una Noches también. En otros casos lo elijo yo y escribo lo que se me da la gana. Claro. ¿Y el adelanto que te dan es mayor que los libros de adultos? Los adelantos dependen... Los adelantos dependen de cuánto se haya vendido tu último libro y del precio que va a tener el libro. Los autores cobramos un 10% del precio del ¿Pero tapa. siempre te dan adelanto infantil? Sí, si no, no laburo. Claro. Si me encargan, me dan adelanto. Ahora, si yo hago algo porque a mí se me da la gana y lo propongo, también me dan adelanto, porque si no se lo llevo a otra editorial. ¿Cómo publicaste por primera vez? Por concurso. O sea, yo ya le había pagado a un editor la edición de mi primer libro, que era Los días de pesca. Le había pagado a Corregidor. Porque Corregidor en aquella época, a Pampín, sí. Corregidor en aquella época era una editorial muy prestigiosa porque había sido
estamos hablando de la época de la dictadura, en el año 78, 77, 78, yo andaba con mi librito de cuentos de editorial en editorial, nadie me daba bolilla, hasta que llegué a Corregidor, y en Corregidor me dijeron que sí, que podía ser, me hicieron firmar un contrato, yo toqué el cielo con las manos, me pareció que ya me había consagrado, pero después empezó a pasar el tiempo y el libro no se publicaba, no se publicaba. 78 yo tenía 27. Ya tenía escrito Los días de pesca y buena parte de La sueñera. Bueno, y entonces finalmente me enteré que quizás pasó esto. Yo era muy amiga de Fogwill en esa época. Y Fogwill me dijo un día, mira, yo le decía, che, el libro en Corregidor, me dijeron que sí, firmé el contrato, pero el libro no sale. En realidad había quedado en blanco el único compromiso, porque eran todos compromisos de la autora en la editorial, excepto el tiempo que la editorial iba a tardar en publicar el libro, y eso lo habían dejado en blanco. Sí, La letra chica. la letra chica. Entonces Fogwill me dijo, mira, hay otra chica que le pasó eso con Corregidor, y en realidad el libro recién salió cuando ella ofreció pagar la edición. La otra chica era Liliana Herr, no Hecker, sino Herr. Sí. Entonces, bueno, fui a hablar con Pampín y le dije que, porque hoy Pampín vende el sello sin ningún problema, o los hijos, ¿no? Venden, el Corregidor vende el sello, uno paga y sale el libro Corregidor. Pero en esa época estaban empezando a hacerlo, pero en forma muy vergonzante, porque había sido una editorial del boom, había publicado varios libros de Carpentier, entonces todavía no lo hacían así, francamente. Entonces, bueno, hablé con Pampini y le dije, bueno, ¿qué pasaría si yo pagara una parte de la edición? Entonces me dijo, bueno, en realidad si vos colaborás va a ser mucho más fácil y va a salir antes el libro. Entonces yo empecé a colaborar. ¿Puedo Y bien. preguntar algo? ¿De qué cantidad hablas cuando dice que hay que pagar? Y qué sé yo, te estoy hablando del año 78. 2 o 3 pesos. No tengo la menor idea. Bueno, pero de cantidad de libros, Sí, ahora claro. ¿de cantidad de libros? Y sabes que no sé tampoco qué cantidad de libros. Yo creo que ni nos habíamos puesto de acuerdo en la tirada. Porque no era para mí. Pero tenés una idea hoy que sería eso. Pero hoy es muy distinto. Y serían 3.000 libros. Serían 3.000 Vale. libros. Pasa que la realidad actual es completamente Pero no distinta. era para mí, o sea, no era que él iba a sacar el libro y me los iba a dar, sino que era un libro de Corregidor. Sí, Que eso tenía es lo una que distribución, sí, está claro. claro, pero igual es importante tener una idea de valores. Que en mi libro es un Por montón de supuesto, plata. pero yo era muy Por menos que joven y no cueste, tenía la cuesta menor valor. idea, estaba en la ¿Y vos le luna. fuiste llevando plata? Y yo le empecé a pagar en cuotas y él me iba dando recibos al revés, que decían recibí de Editorial Corregidor. No. Sí. Y Antes entonces, de llegar a eso, ¿durante cuánto tiempo fue eso? no me acuerdo hasta que completé el pago que habíamos convenido, completé el pago. pero el libro no salía de todas maneras. Entonces, en el interín, yo dije, bueno, todos los editores me decían si fuera una novela, dije, bueno, voy a tratar de escribir una novela. Empecé a tratar de escribir una novela y en eso apareció un concurso de Editorial Losada, un concurso de novela. Y bueno, terminé mi novela a tiempo, la pude presentar al concurso, gané el concurso con Soy Paciente, y bueno, gracias a eso se publicó Soy Paciente, que fue mi primer libro de narrativa. Y un año después salió el libro de cuentos de Corregidor. ¿Y cómo puedes hacer una comparación de aquella época, que las plazas eran enormes, a comparación de ahora, y lo que preguntaba un poco él en relación a la llegada, a la publicación, cómo ves el panorama? Las tiradas no eran enormes, se vendían, se publicaban muchísimos menos libros. Para empezar era la época de la dictadura. Se publicaba muy poca literatura argentina, prácticamente no había autores jóvenes. Hoy un autor joven le cuesta muchísimo más destacarse. Hoy tenemos un semillero de
jóvenes autores como no hemos tenido en lo que yo recuerdo. Es extraordinario. Con talento, Y muy sí. buenos chicos jóvenes, como nunca en la Argentina. Es increíble. En esa época éramos muy poquitos. Yo te diría que desde los Los 60, nuevos. o de los 60 también hubo un semillero impresionante. Pero no eran tantos, eran buenos, pero no eran tantos. Surgieron Eran muchos menos. buenos autores, Ya que pero lo eran quería menos. preguntar si lees autores jóvenes y quién alguno que te guste, lo sigas y que lo hayas visto. Son muchísimos, pero te puedo decir, bueno, por ejemplo, ahora acabo de terminar un libro de Selva Almada que me voló la cabeza, que es El viento que ¿Cuál se arrasa. llama? Ah, sí. Sí, El viento que arrasa, que es Los buenísimo. guerrilleros están salvados. Hernán Roncino, Samantha Schweblin, Hernán Banoli, qué sé yo, son tantos, Valeria Tentoni, La Cabezón Cámara, son muchísimos, ¿no? Nadie puede acordarse no solo los nombres de los autores, sino los nombres de las editoriales, porque hay un millón de pequeñas editoriales, muchas que se arman en cooperativas, son tiradas muy chicas, eso es verdad, y tienen una circulación relativamente chica, pero por otro lado hay muchísimos jóvenes autores que ya están traducidos, que ya tienen agente en Europa. Eso era completamente inimaginable en aquella época. La cantidad de libros, la cantidad de títulos que se editaban era muchísimo más reducida. Entonces era mucho más difícil empezar a publicar. Cuando yo publiqué en Sudamericana, que era la gran editorial argentina, tengo los avisos. Ese mes Sudamericana sacaba 4 libros cuando salió Los Amores de Laurita. 30. Ahora sacan 30 y tienen 20 nuevos importados. Sacan 30 que publican aquí, más los 20 que trajeron importados. Tiran 50 libros al mercado. Y en ese momento sacaban 4. Me gustaría preguntarte sobre la etapa previa, la etapa de la creación. Sí. ¿Qué es lo que te inspira o te motiva? ¿Algo de la realidad, una temática? Una vez te escuché hablar, por ejemplo, que te habías enganchado con la temática del circo, mandaste con eso. Me gustaría un poco una reflexión sobre qué te motiva a escribir. Sí, uno nunca sabe exactamente por qué y cómo va a elegir un tema. Cuando empecé a escribir yo creí que tenía todos los temas del mundo a mi disposición. Y no era así. Ahora, si miro para atrás, me doy cuenta que tengo muchos temas que se repiten en lo que escribo. Hay ciertos temas que a uno lo convocan y vaya a saber por qué. En ese sentido es muy interesante lo que dice Poe en su famoso ensayo sobre la composición. Él hace un análisis completamente racional de la forma en que construyó su poema El Cuervo. Sí. Buenísimo. Y él nos va llevando paso por paso de una manera totalmente racional, explicándonos el porqué de cada verso, del tipo de rima, de la estrofa, etcétera, etcétera. Pero cuando habla del tema, dice, bueno, un poema tiene que tener un tema bello. ¿Y qué hay tan bello como la muerte de una joven en la flor de su edad? Bueno, para Poe. Claro, vaya a saber qué es. Y la gente, mucha gente se te acerca constantemente cuando uno escribe. Hay gente que se le acerca a uno y le dice, me pasó algo que es para un cuento. Con esto te vas a escribir una novela. Y a uno le cuentan un montón de cosas que no le mueven un pelo y de repente algo que alguien dice, track, y ahí está. Y eso es lo que uno tiene ganas de escribir. Vaya a saber por qué. ¿Y a quiénes reconoces que fueron importantes para vos en tu formación y algo que puedas decir, rescatar de tal persona me quedó, me dejó, me llevo tal cosa? No te puedo decir, porque yo siempre fui una lectora omnívora, siempre leí mucho, no tengo escritores preferidos. Y lo que sí te puedo decir es que siendo muy jovencita, o sea, yo leía para empezar la colección Robin Hood como toda mi generación. Me formé con la colección Robin Hood. Pero hubo un libro que para mí fue muy, muy importante, que lo leí lo bastante chica como para no fijarme en el nombre de los autores, que se llama Antología del Cuento Extraño. Y después lo recuperé
porque bueno, descubrí que el autor era Rodolfo Walsh, nada menos, que él había armado esa antología. No, era de ayer. Sí, no existía Jorge Álvarez, te digo cuando yo tenía 9 años. Por eso, era una edad en que todavía ni me importaba quién lo había escrito. Y entonces descubrí ese libro, y ese libro fue una introducción a la literatura fantástica extraordinaria, ¿no? Es un libro que yo lo leía y lo releía y lo volvía a leer. Eran cuentos y era literatura fantástica y era extraordinario, ¿no? Me daba un placer y una alegría tremenda. Y mucho miedo también, porque era chiquita. Pero ni me fijaba quién había escrito los cuentos. Me parecía que era como, no sabía usar esa palabra, pero me parecía como una forma de esnobismo pensar en el nombre de los autores. Me parecían ridículas las chicas que me decían, me hablaban de tal o cual autor. Y yo decía, ¿qué importa el nombre de los autores? Lo que importa son los cuentos. Y en realidad me parece que esa debería ser la actitud. Esa debería ser la actitud, que a uno lo que le importa son los textos. Pero bueno, después con los años descubrí que si uno sabe el nombre de los autores, puede buscar otros textos de esos mismos autores y probablemente también le van a gustar. Claro. ¿Te gusta que cuenten tus cuentos los narradores, que ahora está como de moda? Odio que cuenten los microrrelatos cuando los adaptan. Porque los microrrelatos no resisten adaptación. Es como si adaptaran un poema. Es horrible. Entonces, si los cuentan respetando palabra por palabra, me gusta. Si los adaptan, sufro como una Magdalena. No quiero, Magdalena sufría. A pedazos. Pero sufro y no me gusta nada y preferiría que no relacionen eso que están contando conmigo. Claro. Y con los cuentos también suelo sufrir con las adaptaciones porque muchas veces las adaptaciones no respetan el sentido del cuento. A veces sí, a veces no, entonces nunca sé qué va a pasar. A veces me gusta mucho como lo cuentan y a veces no. Sobre adaptaciones, ya que estamos con adaptaciones y con el cine, ¿cómo te fue? Y con el cine me fue horrible, porque, bueno, 2 libros míos se llevaron al cine. Uno fue Soy paciente y otro Los amores de Laurita. Pero no es mala. Bueno, Sí. Era mala. Los amores de Laurita es una película mala, que tuvo una crítica durísima, espantosa, la hicieron pelota merecidamente, y en el cine fue un fracaso total. Pero sí, estuvo una semana en cartel. Pero curiosamente tuvo mucho éxito en la tele y se convirtió en un éxito del VHS. Y para mi gran sorpresa la vi el año pasado o el anteaño en el Malva cuando hicieron un ciclo de los éxitos del VHS. Sí. ¿Sabes que hay una película que protagonizó Diane Keaton que tiene mucho de esa película? Mira no me vos. acuerdo cómo se llama, pero tiene mucha similitud. Yo Claro. no sabía que era tuya. Mira vos. ¿Sí? Es que en la novela, bueno, yo nunca entendí por qué el director había querido filmar esa novela, que para mí hay mucho mundo interior de Laurita que no es posible, que no se puede mostrar, ¿no? en la peli. Y después es una película que se hizo con muy poquito dinero, y cuando se hace una película de bajo presupuesto hay que pensar un guión en función del bajo presupuesto, no hay que tratar de hacer cosas, digamos, La gran película. claro. Bueno, la gran producción, si no hay presupuesto. Y en este caso no estuvo pensada así. Y entonces el resultado es pobretón. Por ejemplo, en el primer capítulo de Laurita, estaba Laurita, que fantaseaba con una isla donde había una isla de la Polinesia, donde había una tribu de hombres y mujeres desnudos,
y que a ella, y había una bailarina polinesia que bailaba las danzas de la tribu, y que a ella le parecía que eso era como el colmo de la libertad mientras ella tenía que ir al colegio y a la Alianza Francesa y qué sé yo. Pero bueno, esa fantasía en el capítulo iba tomando cuerpo, se iba volviendo cada vez más importante y iba convirtiéndose en realidad, y de pronto uno se daba cuenta que la bailarina polinesia la estaba mirando a Laurita pensando que libre y feliz era Laurita, mientras ella tenía que repetir una y otra vez siempre las mismas viejas danzas de su tribu. Entonces el director me dice, bueno, mira, polinesio es lo que se dice polinesio, lo vamos a conseguir. Pero me dice, en cambio, como tenemos que ir al Uruguay a filmar otro capítulo, en el Uruguay hay muchos negros. Entonces por ahí podemos hacer una tribu de negros en bolas, en la playa. Bueno, le digo, sí, que sean negros, yo no tengo ningún problema, bárbaro, que sea una tribu de negros. Total, para lo que yo quería expresar me daba igual. Entonces se van al Uruguay, el equipo mínimo, gratis, por supuesto, consiguen el barco que lo lleva gratis, el hotel gratis, bueno. Y por supuesto querían los extras gratis. Entonces cuando vuelven... gratis y desnudos. mucho pedir. Seguro. Entonces me dicen, salió bárbaro el capítulo del buen muchacho de buena familia en Punta del Este, salió bárbaro. Le digo, ¿y la tribu? ¿Y la tribu de negros? Bueno, me dice, tribu lo que se dice. Dice, es que estábamos cerca del carnaval y vos sabés que los negros estaban ahí todos enganchados con las murgas y no conseguimos quien trabaje gratis para hacerlo a la tribu. Pero me dice, en el hotel había una modelo negra, entonces la filmé en bikini caminando por la orilla y en efecto cuando uno ve la película la ve a Laurita en el colegio con sus compañeras, después una modelo negra que camina por la orilla del mar en bikini y después otra vez pasa Laurita. ¿Qué quiere decir eso? No se sabe, es un misterio. Quiere decir, no sé lo que quiere decir. Que no se la trincó a la modelo. Y bueno, y el negocio era que después le iba a dar un lugarcito en la peli. Eso, pero para el espectador no significa nada. Yo tengo una pregunta más de algo que me quedé con ganas. Nombraste a Fowil, la verdad que me dieron ganas que nos contaras qué recuerdo te quedó de él. Dijiste que fuiste amiga de él, fueron amigos. Bueno, nosotros fuimos muy amigos muchos años y mi marido también, porque vivíamos durante varios años vivimos en el mismo edificio. O sea, yo salí con Fowil antes de casarme. Y después cuando nos casamos, bueno, no lo elegí yo, lo eligió mi marido. El único departamento de Buenos Aires que le gustó era uno que quedaba justo en el mismo edificio donde vivía Fowil. Pero bueno, no. Con el tiempo ellos también se hicieron muy amigos, incluso a Fowil le dedicó un cuento en algún momento. Bueno, y fuimos muy amigos muchos años. Los últimos 10 años ya no, porque bueno, se había puesto muy complicado. Bueno, se peleó con mi marido, porque era un poco infantil, Quique. Era un poco infantil, entonces mi marido fotógrafo le pidió la cámara, se la rompió y después se la devolvió rota y no le dijo. Y después todo el tiempo pedía plata, porque siempre estaba muy mal económicamente. Y, en fin, tenía muchos problemas así adolescentes. Y después ya estaba tratando de levantarse alguna de nuestras hijas. Ya habían llegado a la edad en que le interesaban los Fowil. Entonces, bueno, se dio un cúmulo de circunstancias por lo cual en los últimos años nos dejamos de ver. Pero fuimos muy... Yo siempre lo quise mucho aquí, que nos llevamos muy bien. No, salí 4 o 5 veces, no fue una historia importante. No, yo te quería preguntar, ¿puedo ahora esto que te dije a vos sobre el tema de la publicación? Sí, dale. Sí. No, Pregunten lo que quieran,
Incluso pueden preguntar ¿qué más con qué otros señores salió Ani, además de Fowley. Yo voy a preguntar si salió con otro escritor ahora. Bueno. No salí con No, el tema de la literatura infantil que se hace, ¿no? O sea, muy costosa también por el tema de los ilustradores y la verdad que es preguntarte, ¿no? Un poco le decía él también, si sigue funcionando. Yo tendría ganas también de que o sea, uno tiene ganas de que lo que uno escribe circule. Creo que y a veces es como que ya es muy raro que alguna editorial haga un concurso. Creo que Ediciones de Naranjo quizás Sigmal hace un concurso todos los años. Sí, el del barco de... Sigmal, no es barco de vapor. Ah. Barco de vapor también. Y si hace no un hubo concurso que... internacional. Sigmal hace un concurso en la Argentina. Sigmal todos los años. Y si Todos los no, años. esto de ir por las editoriales o... Sí, como hicimos todos. Pues yo veo que ahora como el tema de los costos con las ilustraciones, en general lo que te dicen es, mira, lo que te va a encarecer, pues bueno. Pero bueno, el costo, si te lo saca una editorial, el costo lo asume la editorial. En general los autores infantiles ni conocemos al ilustrador, ni lo vemos, ni hablamos con él. Lo creamos el texto y la editorial se encarga de contactar al ilustrador. ¿Hay ediciones pagas también infantil o no? En infantil no, nadie paga. no conozco gente que pague por Ana, y ahora que también está, digamos, la alternativa de publicar en ebooks, ¿no? Que una cosa no reemplaza a la otra, pero se abre el panorama. Sí. ¿Qué pensás de esto? Bueno, la verdad es que no conozco muy bien el medio, no sé exactamente. Me están contando que hay como un ámbito en el que se publican ebooks, creo que Amazon publica ebooks de los autores, y que entre esos ebooks también hay libros que se leen mucho, porque si no, digamos, o sea, no hay que hacer, no es que porque uno va a publicar un libro y lo va a poner gratis en la web, va a haber mucha gente que lo baje. O sea, la gente va a buscar lo que sabe que existe. Amazon se paga. ¿Qué es mucha? Más de 3. 2000. 2000 es una multitud 2000, infinita. claro. ¿Le puedo contar algo? Sí, Esta barbaridad. En una plataforma de España puse 7 libros. sí. No se vendía nada, ni se vendió nunca nada. Claro. Entonces un día pensé maliciosamente, mi objetivo es que se lea, no que se vea. Claro. Porque yo no vivo de eso. Claro, ¿Qué hice? Lo puse gratis. claro. Se empezaron a vender, a leer, A bajar. a bajar. Los bajaron, pero no sabés si los leyeron. ¿Cómo? Los bajaron, pero no sabés si los leyeron. Supongo que sí, supongo que sí. Los libros son legibles. Dije legibles, no dije Sí, buenos. sí. Ahora cuento lo que viene porque es lo importante. Ahora, de todos los 7 libros, había uno que se destacaba, pero más del claro. doble de todos. Entonces tenía una explicación. No pasó nada. Pasó el tiempo y alguien en Inglaterra lanzó un libro erótico. Y uno de mis libros fue catalogado como erótico. Y entonces ese libro de estar abajo pasó al primer plano. Entonces yo, ni corto ni perezoso, le puse precio. Hace 3 meses o 4. Sí. Nunca más vendí. Conclusión, en todos lados se cuecen agua. Bueno, te voy a decir algo más. Se habla mucho de que el mercado del ebook en español no crece, porque está instalado en 2,5% del mercado se vende en ebook y nada más. Pero ya estoy diciendo que 2000 y pico de libros míos se vendieron, o se bajaron. No creo que se bajen por vicio. Voy a... Lo que pasa es que las editoriales grandes Sí, que lo están apago, ¿no? empezando a trabajar Lo con apago para que ebooks, no moleste más. lo venden caro los ebooks.
Los De hecho, ebooks sí, se venden sí, caros, se son venden caros, sí. solo un De hecho, 30% Claro, menos sale que los no grupos tiene grandes, sentido. sacan el papel y sacan también el ebook. Digo, por ahora es Bueno, un pero- mercado Y el tema de la que plata que está- lleva el autor. No, pero cuando lo sigue, pasa esto. Yo Sí, pero conozco, tampoco es. lo que o sea, pasa gasto con que el tiene mercado en la español es edición. lo siguiente. Sí, Yo conozco claro. mucha gente que lee ebooks. No conozco nadie que los pague. Claro, claro. Los ebooks se piratean. Se piratean. No conozco una sola persona que pague por sus ebooks. Los ebooks se piratean. Yo compré un cuento Los de la anglosajones, Bornemann, sí. ¿viste? Y me lo mandaron en un programa que nunca lo pude bajar y lo pagué. Mirá vos. Compré la editorial, ¿viste? Y no sé en qué me lo mandaron, mirá que probé con 2 computadoras, con alguien que está a la 1 en punto. Qué bárbaro. Un libro de la Bornemann, y no lo pude leer. ¿Hay los tuyos ya en libros? Sí, hay varios libros míos en ebook, en ediciones formales y en ediciones pirateadas. O sea, algunos que los pusieron las editoriales y otros que los piratearon. Hace poco recibí un mensaje de una universidad canadiense en la que habían encontrado una versión de la muerte como efecto secundario y querían saber si era legal. Porque si era legal se la iban a hacer leer a sus alumnos, pero si no era legal, no. Entonces, bueno, no, era pirateada. El papel. Aparte, si es legal, Era pirateada. El papel era. No, era en ebook. Claro, en ebook. Y entonces yo digo, no, si no es legal, no. Porque hay muchos libros pirateados en papel. Hay libros pirateados en papel. Sí, está Además, lleno. lo tienen sin Está importar. Sí. No, de todo. Tienen 140 pesos de tapa, porque quiebra de centavos. El tipo se- Y ahí el derecho de autor, como decía recién él, cuando te lo explican, que cómo Bueno, es sí, el eso. 25%. Es un poco más. En lugar del 10% es el 25%. Debería ser el 50%. Sí, igual el tema del Porque ahí costo, la editorial no tiene ningún costo. Está el tema de la maquetación del libro, Tiene ¿verdad? muy poquito costo. El costo es bajísimo. No hay papel, nada más que la... Varían cada plataforma. ¿Eh? La de España le da el 80%. Ari, Si no me Al equivoco. más. Claro. ¿Vos lees en ebook? Pero igual, si no Yo hay. leo en ebook, sí, pero No, nunca sí, pagué obvio. un libro. Lo robo igual que todo el mundo. Sí, a la venta. Y tengo un libro, me dijeron que, bueno, el libro de mitología griega, Dioses y Héroes de la mitología griega, fue el segundo libro más vendido en ebook de toda Alfaguara infantil. Y se vendieron 54 ejemplares en un año. Claro, nada. Nada. Es un mercado que recién empieza. Sí. Todavía Sí. no tiene ningún desarrollo. Es un mercado muy importante en inglés. En inglés ya el 25% del mercado está en ebook. Es muchísimo. Pero bueno, los anglosajones, digamos, lo piensan más antes de cometer una acción ilegal, me parece. Y nosotros no, para nosotros es natural. Acá el tema de la ley no es una cosa muy seria. Claro. No lo tenemos metido adentro de la Estandarizado. misma manera. Sí. Nos parece natural robar un libro de Bueno, y bajar música y bajar películas. por supuesto. Digamos, hay cosas que están naturalizadas que no sé de qué manera Sí. se regularán en algún momento, si es que se puede regular. Me encontré hace poco con el dueño de una discográfica de cumbia que yo pensé que estaría fundido, porque bueno, ya casi no se vende un CD. Entonces él me dijo, no, por el contrario, me va muy bien, mejor que nunca. Nuestras producciones, dice ahora, las saco en CD, pero también las ponemos gratis en un canal propio que tenemos en YouTube. Y cobramos, somos socios de Google, cobramos la publicidad. Y es probable que con el ebook, con el tiempo, pase algo por el estilo. yo te puedo preguntar sobre la escritura de nuevo. Sí, ¿Tenés claro. alguna rutina? ¿Tenés algún mecanismo para, no sé, meterte en la historia, salir de la historia, enfrentar bloqueos? Sí, no, la verdad ¿Tenés es un que horario en el que escribas? sí tengo un horario, escribo a la mañana.
Después del almuerzo no se me ocurre nada. Solo puedo contestar correo o entrevistas o cosas por el estilo. Escribo únicamente a la mañana, mi literatura únicamente de mañana. Como de las 9:30 a la 1. Estrictamente así, Sí. sin distraerte con otras cosas. Sin distraerme con otras cosas porque es mi único horario de escribir, así que mis mañanas son sagradas, las cuido muchísimo. Pero por supuesto tengo bloqueos, igual que todo el mundo, algunos muy largos y complicados. A mí me ayuda mucho cambiar de género. Entonces, bueno, si no sé... Claro, Mariano. Pero cuando no se me ocurre nada en un género, bueno, paso a otro. Y cuando no se me ocurre nada, como yo escribo novela, microrelato, cuento, literatura infantil, y cuando realmente no se me ocurre absolutamente nada, hago adaptaciones. Adaptación de cuento popular o como las adaptaciones de La Mil y Una Noches y cosas así, es como hacer la plancha, es hacer la plancha en la peleta. Siempre, constantemente, Claro. porque, bueno, tengo más o menos 135 libros Eso te iba a publicados. preguntar cuántos. 135. ¿Sos la autora argentina de más publicados, me parece? No creo, todos los autores infantiles tienen Sí. millones de libros, sí, Mariño, Schuher tienen muchísimos libros. Piensen que algunos libros son 200 palabras, es una Sí. página de computadora con muchas ilustraciones. ¿Tenés copias de todos los libros? Sí, claro. Tengo una pregunta yo. Sí. Quería saber si la literatura infantil hace 30 años no es lo mismo que ahora, porque digamos, un chico de 12 antes estaba en otra movida y ahora está en otra realidad. Quería saber si eso modificó tu escritura. No, las temáticas en cambiaron realidad, mucho. En lo profundo, un chico de 12 no cambió tanto. Yo creo que con internet, el acceso a la información, es como Sí que... y no, a un chico de 12 le sigue gustando Las Mil y Una Noches. Igual que a vos te gusta el Quijote. ¿A vos te gusta? O bueno, ponele que no te gusta el Quijote, pero seguro que te gusta algún libro que ha sido escrito hace mucho tiempo, hace 50 años o 100 años. Yo creo que por el tema de la temática, un pibe de 12 ahora capaz está más pendiente de... Claro, pero vos otra estás madurez. pensando en literatura infantil que se refiera necesariamente a la actualidad. La literatura no tiene por qué referirse a la actualidad. La literatura te puede contar una historia que pase dentro de 3.000 años o hace 3.000 años. A un chico de 12 años hoy le podés contar una historia que sucede en la época de las cavernas y le va a interesar igual. Sí, yo no lo digo no por eso, sino porque uno capaz no sentido que a los 12, yo hace 10, o sea, cuando yo tenía 12 me interesaba ir a jugar al fútbol. Y al pibe que tiene 12 ahora le interesa otro tipo de cosas. Y entonces digo, el tipo de empatía que uno tiene con el lector. Siempre es una minoría la gente a la que le interesa leer. Sí. Siempre. O sea, muchas veces me dicen, no, porque los chicos de hoy... Yo digo, cuando yo era chica y iba a la escuela, ¿ustedes se creen que todos los chicos se sentaban a leer? Mira, se iban a jugar a la pelota, las nenas iban a jugar a las muñecas, no todos eran lectores apasionados. A mí me gusta leer. Claro. Yo te quería hacer... Hay como una fantasía de que antes se leía muchísimo y ahora no. Pero... Yo te quería hacer una pregunta un poco relacionada a esto. Hablando de los ebooks, vos dijiste, número de libros bajados no significa número de libros leídos. Claro. Y me parece que en literatura infantil también hay un problema grave, que es que lo escriben adultos, lo editan adultos, lo publican adultos, lo compran adultos para que lo lean niños. Y yo te quería preguntar si se puede decir que el número de libros vendidos o comprados por adulto significa lo mismo que el número de libros leídos por los chicos. En buena parte sí, porque los obligan. Hoy la literatura infantil
Es sobre todo un tema de la escuela. En la escuela. Y en la escuela los obligan. Los tienen que leer. Entonces cuando me dicen, no, porque los chicos no leen, los adultos leen y los chicos no... No, digo, sí, los chicos leen porque los obligan a leer. Claro, no les queda más que leer. Aparte les gusta escuchar los cuentos. Nuestro como autora de literatura para llegar a un niño sin que lo obliguen, sino que un niño... de colores brillantes, es lo que se llama grandes superficies, libros para grandes superficies. O sea, a través de lo visual a través de lo y visual. no del texto. Y se producen, yo trabajo para una editorial que se llama Guadal, por ejemplo, que tiene El gato de hojalata. Ellos estaban trabajando, digamos, todo tipo de libros para las escuelas, para, en fin, para distintos ámbitos, pero en los últimos 3 o 4 años han estado especializándose en lo que se llama grandes superficies. Grandes superficies son las góndolas del supermercado. Es la mamá que va con el chico y el chico agarra. Sí, los que tienen brillantina. Los que más le llaman la atención, entran por la vista. Entran por la vista. Claro. ¿Y luego son leídos? Son lo que se hace con esos libros. Claro. Algunos son para leer, otros no. No Hoy están metés hechos un para bebé ser en leídos. una bañera y lo Algunos metés con un sí, libro. otros no. Esto hay de todo. Es una cosa maravillosa. Es muy difícil medir la lectura, medir quién lee y quién no lee. Claro, yo te digo que mis libros, los que salen para la escuela, sé que se leen porque, bueno, Porque hay esta normativa. claro, porque no les queda más remedio. Pero además- bueno, también uno piensa también hoy, el primer lector, o sea, ¿para quién escribe un autor de literatura infantil? ¿Para los chicos o para los maestros? Porque cada maestro que adopta un libro significa 30 libros vendidos. Claro. Uno en realidad está pensando en las dos cosas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los maestros tratan de elegir libros que saben que a los chicos les van a resultar atractivos. Claro. Tu libro Cuentos con Magia es una maravilla, ¿no? Ay, Es el mirá qué magia y bueno. el pincel mágico. Yo siempre que cuento el cuento este que a los chicos les fascina, siempre pongo en el pizarrón el nombre del libro, la autora, digo, Mirá. pídanse a los abuelos que se los regalen si les gustó. Bueno, Son qué divinos. lindo. La magia es una de las cosas que a los chicos... La magia les encanta. Bueno, ese es un libro de cuentos populares. Los chicos tienen que saber que son versiones mías. Sí, sí. Que no son cuentos que yo Sí, sí, inventé. sí. Pero después de cada cuento yo doy una explicación. Y digo de dónde salió el cuento, explico si lo inventé yo, si es una adaptación. Porque, bueno, no me gusta cuando me encuentro con gente que se apropia de los cuentos populares como si hubiera inventado Caperucita Roja. ¿Escribís a mano, en computadora? Escribo en computadora, directamente en El primer computadora. borrador ya en computadora. Eso lo aprendí, yo trabajé 15 años en publicidad. Y mucho de lo que me preguntaban ustedes sobre el tema de la inspiración y los bloqueos y qué sé yo, lo aprendí también en los 15 años de redactora creativa en agencias de publicidad. Cuando uno trabaja en publicidad, a uno lo toman y le pagan el sueldo para que se le ocurran ideas. El día que no se le ocurren ideas lo despiden. Entonces no existe el bloqueo. Y cuando yo dejé la publicidad, bueno, yo ya tenía varios libros publicados, pero yo dije, bueno, yo me quiero dedicar a la literatura como me dedicaba a la publicidad. O sea, sabiendo que la inspiración existe, es verdad. Hay momentos y situaciones en que vayas a saber por qué de repente uno escribe como si alguien le soplara el oído. Pero cuando eso no sucede, con voluntad, con esfuerzo, con disciplina y penosamente, uno puede imitar esos maravillosos momentos de inspiración. Y probablemente el lector no se dé cuenta. Y quizás en una semana uno pueda lograr lo que en un momento mágico consigue en una hora. Pero algo siempre se puede hacer. Porque si no te echan, hay que pensarlo así. El día que no se te ocurre nada, chao. A mí todo esto me pareció un cierre maravilloso. Sí, 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 yo también. un gran pensaba, cierre. sí. Yo creo que tenemos que terminar acá, no solo por el horario, sino porque fue un gran cierre. Sí, Bueno, sí, tal cual. bueno. Sí, sí. Bueno, Muchas gracias. gracias. No, al contrario. Tiene ganas de comprar libros, ahí están los libros de conejos a precios absolutamente exagerados.